Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy David Orlos Alonso del equipo de coordinación de la Escuela de Movilidad Sostenible y la verdad es que es un auténtico placer poder compartir esta sesión en tan buena compañía. Hoy vamos a hablar de qué entendemos por innovar en movilidad sostenible, ¿no? Y un poco nosotros partimos de dos premisas que ahora en breve os comentaré y el objetivo sobre todo es poder contrastarlas, enriquecerlas, matizarlas o incluso refutarlas, ¿no? Si llegase el caso, a partir del diálogo con unos ponentes de lujo que también os voy a presentar ahora. Y por supuesto también a partir de las aportaciones que el público quiera hacer a partir del chat o al final, si nos da tiempo en el turno de preguntas. La primera un poco de las premisas que partimos nosotros es que cuando hablamos de innovar, ¿no? Quizá el reto sería poder variar elementos esenciales, ¿no? De cómo funcionan los sistemas de movilidad, como la cantidad de kilómetros que se recorren en coche o las cuotas modales, ¿no? Porque a veces podemos variar la tecnología del coche, ¿no? Y entonces en algunos aspectos podríamos mejorar, como las emisiones del tubo de escape o el consumo energético de la circulación. También podríamos empeorar otros, ¿no? Como las emisiones de neumáticos o los consumos energéticos en la fabricación y el fin de vida o la sequeabilidad de esos vehículos. Y bueno, no quita que en el balance neto, ¿no? Pueda acabar siendo positivo en algunos elementos, pero al final estaremos cambiando la forma, pero no tanto el fondo y las lógicas con las que se construyen y funcionan los sistemas de movilidad, ¿no? Porque al final, sea con coches eléctricos, sea con coches de combustión, el funcionamiento en términos de movilidad puede ser bastante similar si no aspiramos a cambiar otros parámetros, ¿no? Esta es una de las primeras ideas que queremos contrastar con nuestros ponentes. Y un poco la segunda es que si nos ponemos en esa hipótesis de que vamos a querer cambiar aspectos más esenciales de cómo funcionan, ¿no? Los sistemas de movilidad, hay una serie de innovaciones en conceptos, sobre todo en conceptos, en procesos, en organización, en gobernanza, que de hecho pueden ser eficaces, eficientes o incluso necesarias para conseguir este cambio. Y eso no significa eso, que seamos luditas, ¿no? Sino bueno, tenemos un poco esta visión de que hay que usar la tecnología apropiada y sobre todo saber para qué se quiere usar y hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de esto, tenemos la inmensa suerte, esto es todo un honor de poder contar con tres ponentes de lujo que os presento brevemente. Tenemos a Carmen Miralles Guasch, es catedrática de Geografía Urbana de la Universidad Autónoma de Barcelona, es directora del Grupo de Estudios en Movilidad, Transporte y Territorio, el GEMOT, a los que estáis en el sector seguro que lo conocéis. Y bueno, para nosotros su trabajo y el del GEMON de las últimas 3 décadas ha supuesto valiosísimas innovaciones conceptuales y metodológicas, ¿no? Nos ha cambiado la manera en la que miramos y analizamos y entendemos la movilidad. Por mencionar solo dos, tres titulares, ¿no? Gracias a Carva cambiamos la visión del transporte hacia la movilidad, ¿no? Dejamos de mirar sobre todo la oferta de infraestructuras y servicios y empezamos a mirar el para qué se mueve la gente, ¿no? Los motivos que hacen que la gente se mueva, ¿no? También nos ayudó a ver y hablar de movilidad cotidiana, de usos del tiempo en movilidad, de perspectivas de desigualdad o de género, de cómo podemos concretar y evaluar esta idea de proximidad, ¿no? Tiene un montón de trabajos que nos han ayudado mucho a ver todas estas cosas, también más metodológicos, si queréis, ¿no? En cuestiones como las encuestas de movilidad cotidiana, movilidad en día laborable, también han hecho muchas aportaciones súper valiosas e incluso más aplicadas, ¿no? Porque ahora que con la ley de movilidad sostenible se ha vuelto a poner de moda la idea de los grandes centros de actividad o los grandes centros generadores de movilidad, claro, tenemos un caso que es el de la Autónoma, la Universidad Autónoma, que tiene plan de movilidad desde hace más de 20 años y que tampoco se explica, ¿no? Sin trabajos como los que ya en su día empezaron a hacer, ¿no? En aquel momento puede ser otra unidad, pero se empezaron a hacer para trabajar este tema. También contamos con Guillem Bay, él es jefe del Servicio de Movilidad de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, la ATM de Barcelona. Y también, muy interesante, ha sido responsable del Centro de Gestión de la Información de Movilidad de Cataluña, ¿no? O ha coordinado, por ejemplo, jornadas como la Movilidad, que es la jornada sobre datos al servicio de la movilidad de Cataluña, que es referente, que se ha organizado en 2 ocasiones y tiene previsión de continuar. Y bueno, pues él conoce de muy primera mano qué reto supone al final implantar estándares, ¿no? Como el GTFS o el GTFS Flex o el GTFS Real Time y qué supone toda esta cuestión de los estándares en los datos, qué supone también coordinar, ¿no? Todas estas gente que te ha de proveer datos, administraciones, operadores y cómo podemos organizar procesos para que eso suceda y también conoce de primera mano toda la tarea de planificación, ¿no? De los planes de movilidad al trabajo o planes de desplazamientos de empresa, estudios de evaluación de movilidad generada, PEMUS, ¿no? Entonces conoce también muy bien esta parte de la administración.
Y también, por último, contamos con Juan Carlos Escudero Acheaga. Él es jefe de la Unidad de Movilidad y Ciencia del Dato en el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. También para los que estéis en el sector CEA de Vitoria, ¿no? Muchas veces le llamamos así. Y bueno, él siempre es muy modesto y siempre pone el foco en todos los retos que tiene la ciudad por delante. Pero bueno, lo cierto yo creo es que España, o sea, que Vitoria es un absoluto referente y un faro en España, incluso, bueno, internacionalmente, de lo que se puede llegar a hacer desde un municipio en movilidad, ¿no? Desde el pionero Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que ya en 2007-2008 junta los dos conceptos, que a día de hoy hay muchos municipios que son dos cosas separadas y se miran de manera separada, ¿no? Y solo el hecho de juntarlo ya supone un cambio de paradigma y una declaración de intenciones de cómo se aborda la cuestión, toda una trayectoria de urbanismo muy contenido, una aplicación, ¿no?, sistemática y global de la idea de supermanzana en toda la ciudad. También destacan cosas, ¿no?, quizá más específicas si queréis, pero como la aplicación muy temprana de medidas como el doble sentido ciclista, que a día de hoy aún se están discutiendo a nivel estatal, pues en Vitoria llevan ya décadas, ¿no?, implantando esta medida y viendo cómo funciona y haciendo funcionar. También transporte público, con toda la reorganización que hicieron del sistema urbano, la implantación de su sistema de BRT, el tranvía y, por poner otro tema que también ha salido y que también nos gusta mucho, el reciente plan de movilidad a los polígonos industriales, ¿no? Y que también plantea innovaciones precisamente en el terreno de la gobernanza, ¿no? Crea una unidad dentro del ayuntamiento que es la que ha de coordinar e impulsar la implementación y esto también es muy novedoso a nivel de todo el Estado español. Entonces, muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy de todo corazón. La verdad es que es todo un honor poder contar con vosotros. Y ya sin más, entramos en materia, ¿no? La idea es que vamos a haceros una serie de preguntas breves y que podáis ir opinando, incluso respondiendo a lo que digan los otros ponentes. La gente que quiera participar por el chat puede ir haciendo sus preguntas y las intentará ir colocando en la conversación. Y al final, si no, según vayamos de tiempo, abriremos, ¿no?, como el juego. Ya empezamos en materia, si os parece. Carmen, a mí, como, ¿no?, esta tan larguísima trayectoria y me gustaría preguntarte qué es para ti innovar en movilidad sostenible y qué tipos de innovación nos pueden ayudar. Para mí, innovar es todo lo que nos permita avanzar y, por lo tanto, cambiar tendencias, ¿no? Y cambiar escenarios y cambiar futuros. Eso en general. ¿Y cómo ubicamos esto en la movilidad sostenible? Pues yo creo que la innovación en movilidad sostenible tiene muchas capas. Porque no solo puede, innovar es una cosa demasiado compleja para que la podamos ubicar solo en una de esas capas, ¿no? Y para poner algunas encima de la mesa diría que innovar tiene una capa conceptual, tiene también una parte teórica, una parte tecnológica, otra parte social, otra parte metodológica, otra parte ambiental, incluso organizativa y de gobernanza. Que son muchas perspectivas para abordarlas todas a la vez. Sí, pero si no las tenemos presente, posiblemente no vamos a innovar todo aquello que queramos. Muchísimas gracias. Guillem, ¿qué nos puedes contarte un poco respecto a primero, ¿no?, entrar en calor respecto a la idea de innovación y qué tipos de innovaciones? Sí, bueno, yo por también llevarlo un poco y ligar con la siguiente pregunta que será de datos. Bueno, realmente en el Plan Director de Movilidad de la ATM Barcelona, que aún está vigente, el 2020-2025, que será 2026, bueno, teníamos una parte muy importante, un vector importante, que era la movilidad inteligente y digital como objetivo y será un punto en el cual haremos mucho hincapié en el siguiente plan director de movilidad. Y lo que queríamos nosotros a la hora de planificar es poder integrar las tecnologías tanto en la planificación como en la siguiente gestión de la movilidad. Por eso también en la TM Barcelona ha pasado de ser un ente planificador a también gestor. Por eso también creamos el Centro de Gestión de la Información de la Movilidad para pasar a gestionar alteraciones y gestionar diversos elementos dentro del ecosistema
del transporte público. Un reto importante, innovar también, en ser transparentes y en que estas nuevas tecnologías y estos nuevos datos pues puedan servir para que lleguen a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Que lleguen a las personas, al sector, ¿de acuerdo? Y ya avanzo que uno de los puntos importantes que explicaré después son los datos abiertos como core a la hora de gestionar los datos de movilidad, ¿de acuerdo? También un punto muy importante a la hora de innovar en movilidad sostenible, innovar teniendo en cuenta el territorio, sobre todo la baja densidad. No sobina, no sé cómo se dice en castellano ahora, pero frecuentemente y tenemos sobreplanificado las áreas densamente urbanas, pero en este nuevo plan director de movilidad queremos centrarnos también en innovar en lugares de poca densidad, movilidad rural, un poco sitios donde la innovación aún no había llegado, ¿de acuerdo? Con eso, pues nos hemos dotado de una serie de herramientas, como es el nuevo sistema tarifario, el sistema tecnológico tarifario, como es la T-Movilidad, herramientas para la gestión de restricciones a vehículos privados, como son las zonas de bajas emisiones, las UBAR también, y en los próximos meses también empezaremos a innovar en temas también, ya no tanto ni de transporte público ni de vehículo privado, sino en la distribución urbana de mercancías y cómo podemos hacer más sostenible, intentar innovar en hacer más sostenible también esta distribución urbana. Por tu parte, Juan Carlos, ¿cómo abrirías aquí fuego? Bueno, pues un poco dando continuidad a lo que han comentado, bueno, tanto Carmen como Guillén, a ver si entendemos que innovar pues sería el proceso, ¿no? Para modificar y mejorar nuestro sistema de movilidad urbano, la ciudad, pues ahí deberíamos entenderlo como un proceso integral, ¿no? En el que combinamos cambios técnicos, organizativos, sociales, para transformar el modelo de ciudad. Es decir, no es tanto, y ahí comparto con Carmen, ¿no? Que no es tanto a partir de la incorporación de soluciones muy tecnológicas, que también, ¿no? Entonces, no es solo inventar, ¿no? La innovación no tiene por qué requerir crear algo desde cero, ¿no? A menudo pues, consiste básicamente en tomar una idea existente, tratar de perfeccionarla y hacerla más eficiente, accesible o atractiva, ¿no? Y eso es innovar también, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, también cuando aquí asumimos la formulación de supermanzanas como un instrumento para ayudarnos a transformar, bueno, ya partíamos de que había cierto desarrollo conceptual en ese sentido, incluso había unas propuestas para la transformación de la red de autobuses de Barcelona. Entonces, pues nosotros, apoyándose en esa idea, rediseñamos totalmente nuestra red de transporte. O sea, innovar no es inventar y creemos que tiene que aportar valor. O sea, si esa innovación tiene éxito y aporta un beneficio real, entendemos que estamos mejorando la movilidad de nuestra ciudad. O sea, porque si no conseguimos mejorarlo, por mucho que probemos nuevas fórmulas de gobernanza o nuevas tecnologías o lo que sea, yo entiendo que no estaremos innovando, estaremos haciendo experimentos posiblemente, pero innovando. Entonces, bueno, pues déjame pues, igual ilustrarlo con un ejemplo, ¿no? Porque ya te referías, David, a nuestro plan de movilidad. En aquel entonces, pues yo creo que el mismo incorporó una serie de elementos innovadores, ¿no? Y ya se refería ahí, Carmen, a esos diferentes planos, ¿no? De la innovación. Había innovaciones tanto a nivel de perspectiva global y de filosofía del plan, como ya has comentado, David, o como a nivel de soluciones técnicas. Por ejemplo, yo creo que el carácter participativo como innovación de proceso, ¿no? Yo creo que era un elemento clave de innovación, ese proceso de aprendizaje compartido que se diseñó desde los inicios de los trabajos del plan, a través de la creación del Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, la aprobación del Pacto Ciudadano. Nuevamente, eso no era una idea nueva. Ya estaba el Pacto de Movilidad de Barcelona, pero a nosotros nos pareció una idea buena, entonces apóyate en ella y utilizarlo como un instrumento para guiar ese proceso de aprendizaje compartido. Ese carácter integral, ¿no? También te has referido, David, ¿no? Como innovación de producto. O sea, vimos
que el abordar de manera integral movilidad y espacio público como dos caras del mismo reto eran clave, porque no era posible abordar uno sin el otro. Entonces, eso entendemos también que era un elemento innovador. Y luego, lógicamente, sí, ahí teníamos innovaciones técnicas, ¿no? Pues esa formulación de supermanzanas como instrumento, no como fin en sí mismo, ¿no? La reformulación de la oferta de aparcamiento, ¿no? Todo el rediseño de la red de transporte, cómo estas tres piezas se engranan de tal manera que trabajaban hacia un mismo objetivo, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eso era aquel entonces, ¿no? Seguimos ahí en esa clave de innovar y ya por terminar, porque queremos seguir innovando, aportando otros enfoques, ¿no? Como podría ser el enfoque de vincular el enfoque de One Health con esta estrategia de movilidad sostenible, espacio público e infraestructura verde, entendiendo que integrar la planificación urbana, la movilidad con la salud pública y la acción climática resultan clave, ¿no? Por ejemplo, trabajando en la transformación de entornos escolares para fomentar la autonomía infantil y los desplazamientos activos y poder utilizar esto como una estrategia para ir permeando y desarrollando este tipo de aproximaciones en lo que es el tejido de barrio y de ahí el tejido de ciudad. Entonces, pues bueno, nuevas innovaciones que se basan en aprender de otras experiencias de otro sitio y tratar de adaptar esas ideas perfeccionadas para hacerlas más eficientes y más adecuadas y coherentes con nuestro tejido urbano. Entonces, bueno, más o menos es esta nuestra visión de innovar, que ya ves que no está tan centrada en la componente igual tecnológica, porque bueno, eso ya igual podemos entrar luego ya más allá en los datos, porque realmente, o qué otros retos hay en este tipo de cuestiones, porque vemos que muchas veces hay mucho sensor que más bien parecen fines en sí mismos que instrumentos para avanzar en una estrategia, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo me quedo bastante, ¿no? con esta idea que al final la innovación sobre todo nos tiene que ayudar a conseguir unos objetivos, ¿no? Esta idea de complejidad y multidimensionalidad. No sé, Karma o Guillem, si respecto a este bloque queréis apuntar alguna otra idea o queréis que pasemos ya al siguiente. No, yo solo apuntar, porque yo estoy mirando todo eso desde la universidad, ¿no? Y además desde hace ya muchos años. Entonces, un poco el papel que tenemos las universidades en este proceso de innovación. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de ir siempre un paso por delante, ¿no? En esa mirada, incluso puede ser que la veamos más teórica o más conceptual o más metodológica, pero esto es muy necesario porque para que después se puedan aplicar políticas públicas innovadoras. Porque sin ese recorrido, sin esa narrativa, no tendríamos políticas públicas que nos permitieran avanzar. Y a mí me parece interesante reivindicar ese papel de la academia que tenemos en ese proceso de innovación. Totalmente. No, Muchísimas es clave, Carmen, o sea, desde luego, es Carmen. O sea, yo creo que el papel de la academia es otro agente más dentro de todo lo que es el proceso, o sea, y sin esa avanzada, sin esa misión, esa visión anticipada, ¿no? Que se tiene desde la academia sería difícil. Nosotros, en parte, pues bueno, vamos en esa segunda línea, o sea, porque normalmente luego la administración pública, pues es que tiene verdaderas dificultades para innovar, ¿no? Porque ya solamente el día a día te come, ¿no? Entonces, bueno, igual nosotros pues somos afortunados, ¿no? Desde el punto de vista de que hace ya más de 25 años, pues el ayuntamiento decidiera crear una agencia, pues como es el Centro de Estudios Ambientales, que trabaja en esa clave de innovación, ¿no? De tratar de ir un paso por delante trabajando mano a mano con la academia y con otros agentes para ir haciendo esa prospección, ir identificando ideas, buenas prácticas, estrategias y ver en qué medida somos capaces de alinearlas con los objetivos y los retos de ciudad. Porque claro, si no, el día a día al ayuntamiento le imposibilita el desarrollar esa innovación y como mucho aspira a, bueno, pues si determinada acción comercial de determinada empresa o de tal proveedor
pues es muy buena, pues aspira como mucho pues, a incorporar pues, nuevos sensores o plataformas tecnológicas tremendamente complejas, pero que si no están claramente alineadas con cuáles son los objetivos de ciudad y tienen una misión dentro de lo que es la estrategia, pues se quedan en nada y ese ayuntamiento, pues desde luego no innova. Se habrá gastado un dineral en tecnología, pero seguirá anclado en la rutina diaria. Ah, Y otro apunte, David, sobre la ujú, innovación que me parece fundamental. Las innovaciones realmente importantes, aquellas que nos permiten avanzar, son lentas. Porque los procesos de cambio que requieren toda innovación son socialmente lentos. Pero lento en relación, ¿no?, a nuestra vida biológica. Pero como estamos hablando de la vida de una ciudad, pues tampoco son tan lentas, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva humana las percibimos como lentas, incluso ineficaces, pero le tenemos que dar más perspectiva temporal para entender si las innovaciones van por buen camino o no. ujú. Y eso es clave, Carmen, porque realmente el problema que tenemos los ayuntamientos son los mandatos, esos mandatos de 4 años. Y además estás expuesto a que pues determinada estrategia, determinada línea, pues pueda quedar truncada, ¿no? Y luego muchas veces, pues arrancar, ¿no? Cuando ha habido un cambio de gobierno, un cambio de liderazgo, es difícil. O sea, prácticamente para cuando te pones y generas cierta confianza de cara a reenganchar en determinada estrategia, en determinado proceso de innovación, pues ha pasado un año y luego enseguida estamos a las puertas Las pues de un elecciones. nuevo periodo electoral. Entonces, realmente estoy al 100% de acuerdo con lo que dice. O sea, este tipo de innovaciones son de muy largo recorrido y se ajustan muy mal a lo que son los plazos de 4 años. Bendito sea pues, la situación de París, ¿no? O sea, o de los municipios franceses que tienen oportunidades de mandatos de 6 años. En 6 años, pues igual es que es mucho más efectivo, ¿no? Bueno, si es para bien, ¿no? O sea, si tienes un norte, si no, igual se te hace muy largo, pero creo que puedes tener una trayectoria larga y igual mucho de la culpa del caso de Vitoria, culpa entre comillas, es que tuvimos la suerte de que el primer alcalde de la democracia nos duró 20 años, o sea, tuvo 5 mandatos y era una persona que tenía un modelo de ciudad en la cabeza y que tuvo la oportunidad y la sabiduría y la cintura, porque nunca tuvo mayoría absoluta, para construir un modelo de ciudad y de desarrollarlo. Entonces, Sí. sí, esas innovaciones llevan tiempo, hasta 20 años, ¿eh? Bien, vais sacando muchos temas, luego algunos los recogeremos. Guillem, no sé si querías decir Sí, algo y pasamos luego a la solo siguiente. para acabar, ¿eh? Y Mm. para cambiar de tema. Y totalmente de acuerdo con lo que decía Karma del papel de la universidad a nivel de prospección. Y para ligarlo también con lo que decía Juan Carlos, de no centrarnos tantos en hacer plataformas difíciles, sensores y que después no den respuestas, una parte muy importante de innovar, y es una parte en la que la TM Barcelona sí que está muy, muy centrada, es la participación. Es a la hora de intentar implementar cualquier solución que sea innovadora, pues escuchar y hacer participar, co-crear con la ciudadanía, con el sector y con el territorio. Estas tres vertientes. Y hacerlos partícipes de las innovaciones. Que no se te ocurra a tú y a tu equipo aquí pensar una idea mágica y que después no le sirva ni al sector, ni a la ciudadanía, ni a nadie. Hacerlos partícipes antes de empezar a desarrollar soluciones o implantar medidas y de esta manera pues te aseguras que sean más efectivas después cuando las llevas a cabo. Si te las compran, tal y como decía Juan Carlos, que al final bueno, depende también de términos políticos, ¿eh? Pero la participación en estos tres puntos es imprescindible a la hora de innovar. Pues si os parece, vamos a pasar un poco al segundo bloque porque nos gustaba la idea de profundizar un poco en uno de los grandes temas del siglo XXI, ¿no? Que es los datos, ¿no? O sea, y en torno a los datos hay, bueno, muchísimas cosas, muchísimas que podríamos desarrollar. Pero mira, en esta ocasión vamos a empezar casi más desde lo práctico, ¿no? Guillem, vosotros en el 21 montasteis el centro de, ¿cómo es? El CEGIM, el Centro de Gestión de Información de Movilidad en Cataluña, Exacto. ¿no? Y entonces os encontrasteis con, bueno, vamos a intentar tener información de toda la oferta,
tener, ¿no? Con todos los titulares que son muchos en Cataluña, de servicios de transporte público, con todos los operadores que son más, ¿no? Y es, vale, vamos a intentar, ¿no? Montar un mecanismo para poder recoger estos datos, tenerlos interoperables, poder ponerlos a disposición. Un poco en estos 5 años, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empezamos a oír hablar de ello, y tendremos el real time. Luego miras y dices, bueno, el real time, el tiempo real, todavía no. A ver, acabará llegando quizá, ¿no? Pero todavía no. Entonces, un poco que nos expliques esta experiencia como más práctica y más aterrizada de, vale, pues al final cuando te pones a montar una cosa de estas, ¿qué cosas pasan? O qué dificultades? ¿O qué no, te has encontrado un poco? Perfecto. No, yo aquí sí que quería decir que hay algunas innovaciones que son lentas. Las innovaciones en datos quizás en los últimos años se han desencadenado bastante. Os explico un poco algún caso de éxito y algún caso, como comentas, que aún le queda trabajo. Desde que creamos el Centro de Gestión de la Información de la Movilidad, teníamos como 3 puntos importantes. El primero, digitalizar datos de movilidad. El segundo, estos datos digitalizados, estandarizarlos. Al final es utilizar tanto estándares internacionales como crear de propios para estructurar las informaciones de una manera que sean no solo operables, sino interoperables entre diferentes actores. Y la tercera parte importante era abiertos, que los datos sean abiertos. Entonces, por lo que se refiere a la oferta de la movilidad, aquí sí que es un caso de éxito. O sea, en estos años del Centro de Gestión de la Información de Movilidad se ha conseguido digitalizar, estandarizar y poner en abierto los 3 objetivos, el 100% de transporte público de Cataluña. ¿De acuerdo? Esto ya es un hito. Esto nos ha costado, pero ya lo hemos conseguido. Ten en cuenta que los operadores a nivel de Cataluña, que es un ecosistema con más de 70 operadores, es un ecosistema difícil, por lo tanto, ha sido un paso adelante. Y otros casos que quizás no son tanto de éxito, como puedes decir, el tiempo real. No es un caso de éxito. Bueno, es un caso que quizás le cuesta más, pero con el avance que hemos tenido y sobre todo gracias a los fondos MRR los Next Generation de Europa, que nos han permitido instalar sistemas de ayuda a la explotación a la mayoría de flotas de autobuses, podemos decir que en el ATM de Barcelona, en los siguientes meses, ya prácticamente casi todos los autobuses interurbanos, porque los urbanos la mayoría tienen, ya se podrá emitir en abierto el tiempo real. Por tanto, es un paso que cuesta más, pero vamos haciendo. Y después, porque se refiere a otro dominio de información típico de por ejemplo, un GTFS real time, como son las alteraciones del servicio, ¿de acuerdo? Nos hemos dado cuenta que la gente primero quería los horarios, después quería el real time, saber cuándo pasará, y ahora aparte también quiere si hay alguna disrupción en el servicio, algún retraso, alguna desviación del autobús, en este caso, pues que tenga información de alertas. Y este es al final es una parte de información que va un poco detrás del tiempo real, pero también se están haciendo grandes pasos adelante. Y ya para podernos un poco más ya futuristas y hablar de partes de datos y estándares que aún están como información, pero que ya hay trabajo detrás y quizás también en los siguientes años ya los tendremos en abierto, son extensiones, por ejemplo, y una que toca muy a la ATM Barcelona, que es la digitalización del sistema tarifario, por ejemplo. O sea, poder tener digitalizado, estandarizado y en abierto datos de tarifas, por lo cual en tu planificador de rutas, ya sea en Google Maps, en el Mouta o en cualquier otro, pues te pueda dar de un punto a otro, pues qué tarifa de transporte público, por ejemplo, puedes tener, no solo como hace ahora Google Maps, que solo te dice el billete sencillo, pues también te puede decir algunos abonos o algunos títulos multiviaje, toda la gama de títulos que puedes obtener en los diferentes viajes, ¿vale? También podía hablar de datos más allá del transporte público, pero no sé si me paso de tiempo. De momento hablo de transporte público y si me queda más rato, después hablo de otros universos de datos. Vale, no, era también eso, como por verlas, que en muchos casos de los que has hablado, ¿no? El problema es más de poder obtener, sistematizar, actualizar la información y las tarifas no son algo que te capte un sensor, ¿no? Sino es algo que te tiene que proporcionar un decisor humano, ¿no? O sea, que era apuntar un poco como esta cuestión.
Vamos a escalar ahora un poco hacia arriba, ¿no? Carmen, desde esta visión más como global y marco, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí gente de dos administraciones, ¿no? Autonómica y municipal, si tuvieses que dar consejos, ¿no? A las administraciones de datos clave o de cómo pueden orientar, ¿no? Sus estrategias de datos a medio plazo, ¿no? Para buscar datos municipales que sean útiles, ¿no? Para mejorar y que después desde la academia también podáis usar para aprender y entender mejor cómo están funcionando sus sistemas y darles más input. ¿Qué consejos darías, ¿no? A las administraciones públicas en cuanto a cuestiones relacionadas con los datos? Primero, los datos son fundamentales, ¿sí? Pero no solo para la academia, ¿no? Sino para todo el mundo, para cualquier administración que quiera hacer políticas públicas sustentadas en la realidad, tiene que tener datos. Pero muchas veces confundimos dos tipologías de datos. Una es la tipología de la oferta, lo ha dicho muy bien Guillem, ¿no? Que es ¿qué oferta de transporte público tenemos? Ferroviario, viario, interurbano, urbano, ¿sí? Y eso es un nivel de información. Pero a mí no me parece suficiente ese nivel de información, porque hay otro nivel que lo tenemos mucho más abandonado, en algunas ciudades más abandonado que en las otras, porque en Barcelona creo, igual en Vitoria también, Juan Carlos ya nos lo dirás, yo no lo conozco, pero que son fundamentales, que es la demanda, qué son los desplazamientos. De hecho, la movilidad es cómo nos movemos las personas utilizando distintos medios de transporte, ¿no? En un espacio determinado y por un motivo concreto. Entonces, creo que para entender la movilidad sostenible no podemos confundirla con la oferta de transporte público, ¿sí? Esto es una parte, pero no es el todo, porque más allá de eso hay todo, ¿no? Unas informaciones, unos datos que son imprescindibles, que es cómo nos desplazamos. Cómo nos desplazamos utilizando cualquier medio de transporte. También el ir andando, que es el más sostenible, ¿no? Con lo cual, no lo podemos imputar a ningún medio de transporte concreto, porque somos nosotros mismos nuestro propio medio de transporte. Entonces, esa información de demanda o de desplazamientos que en muchas ciudades, por ejemplo en Barcelona y en su área metropolitana, se están haciendo desde hace más de 20 años con encuestas específicas de movilidad cotidiana, son fundamentales. Pero esos datos requieren de dos condiciones. Una condición es que sean oficiales, ¿sí? Es decir, que la entidad o la administración que vigile los datos oficiales de un territorio, sea comunidad autónoma, sea nacional o sea local, ¿no? Que certifique que esos datos son correctos. Y por tanto que sus universos y sus cuotas sean correctas. Y otro que también es fundamental es que sean periódicos, porque si tenemos datos pero no los tenemos actualizados y el único dato que tenemos de una ciudad o un área metropolitana es de hace 15 años, de poco nos sirve, ¿eh? Por tanto, yo reivindico esa parte de la información, que es la parte de los desplazamientos. ¿Por qué nos movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿En qué medios de transporte nos movemos? ¿No? Y además, datos que después podemos analizar por grupos de población, por género, por renta, por nivel de estudios, por muchas cosas, ¿no? Si lo hacemos bien, podemos llegar a hacer eso. Y eso para mí es una tarea que tendríamos que ponernos todas las ciudades. Y además, no es ni caro ni difícil. Solo hace falta voluntad política y quien tome decisiones a ese respecto le vea esa utilidad, ¿no? En Barcelona, como tenemos esa encuesta maravillosa que es la EMEF desde el año 2004 hasta hoy, claro, vemos esa utilidad, ¿no? Y yo creo que eso es un tema importante. Pero además, yo creo que otras metodologías en este momento complementarias son también muy útiles, ¿no? Los tracks, por ejemplo, la metodología cualitativa, que en sí mismas todas esas metodologías no nos darán nunca
la foto completa, ¿eh? Nos da siempre partes de la realidad, pero las necesitamos todas. Por tanto, eso es lo que diría. No tenemos suficiente información si solo tenemos la información de la oferta del transporte público. Eso es una parte, y es una parte pequeña, incluso diría, fíjate. Necesitamos también esa parte de demanda, cómo nos desplazamos los ciudadanos en un territorio concreto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Claro, Carmen decía, el gobierno vasco sí que tiene la quinquenal, ¿no?, de movilidad que hace, de encuestas, pero claro, a nivel municipal no sé si es tan fácil montar una encuesta. ¿Cómo es vuestra experiencia, ¿no?, municipal, o cómo estáis abordando vosotros a nivel, ¿no?, más municipal toda la cuestión de datos? Eso, ¿no? Por un lado de oferta, pero sobre todo, como apuntaba Carmen, también muy interesante de demanda. Es complicado, ¿no? Y comparto con Carmen, ¿no? O sea, tan importantes son los datos de oferta como los de demanda. Me preguntabas si tenemos la encuesta quinquenal de Gobierno Vasco. Hubo también una época en la que elaborábamos una encuesta cuatrienal desde el ayuntamiento, pero es que son enormemente caras y realmente la periodicidad quinquenal, yo no sé, la encuesta de movilidad en Cataluña, qué periodicidad tiene. A Anual, mí, anual, pues, anual, Juan Carlos, claro, anual. anual Anual, mínimo. anual. 5 años es mucho tiempo para que te sirva para gestionar adecuadamente la movilidad, porque si te has equivocado llegas tarde también para identificar fenómenos, ¿no? Claro, porque ahí estábamos temblando y seguimos temblando un poco. Bueno, tenemos algunos proxies a partir de otras fuentes de datos que nos vienen, pues, del análisis de datos de telefonía móvil, de lo que está pasando en nuestros sensores, pues, de la red peatonal o de la red ciclista en la ciudad, de los sensores de tráfico y todo eso. Pero, claro, la última encuesta quinquenal de Gobierno vasco, desgraciadamente, cayó en periodo post-pandemia, justo cuando estábamos saliendo de la pandemia. Entonces está muy bien, porque tienes una foto de lo que está pasando en aquel entonces. Pero no sabemos realmente si las distintas medidas que se implementaron como respuesta a esa situación que se estaba dando, en qué medida han podido responder, ¿no? O qué está pasando con determinados fenómenos que están sucediendo en la ciudad. Entonces, yo creo que ese es un reto, ¿no? Lo comparto con Carmen, ¿no? La periodicidad, ya me gustaría a mí tener una encuesta de movilidad anual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se va a repetir la encuesta quinquenal del Gobierno vasco, tendremos los datos el año que viene y veremos, ¿no?, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero fíjate, Juan Carlos, Sí. tú decías que es cara, pero yo creo que Para un ayuntamiento, no, para un gobierno vasco no, yo creo que claro, deberían no, ser anuales. pero fíjate, no, para dar argumentos a aquellas personas que tienen que decidirlo, yo creo que lo caro es hacer políticas públicas sin datos. Sí, a ciegas, eso es. Eso es, Porque, ¿no? Es como ir al médico y sin diagnóstico te recetan directamente ya los medicamentos. Diríamos, bueno, no. Tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, es caro. Depende de la utilidad que le des a eso, ¿no? no, así es, o sea, es que si realmente compares con el coste que supone cualquier inversión a nivel de infraestructura, ¿no? Que muchas veces, pues, la justificación está basada en suposiciones, o sea, no tienes realmente, pues, una base lo suficientemente sólida. Nosotros nos ha resultado, por ejemplo, muy útil, ¿no? Algo tan sencillo desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Pero bueno, de la demanda de aparcamiento, ¿no? O sea, porque es que siempre que planteábamos una intervención a nivel de transformación del espacio público, también incluso desde el punto de vista de habilitación de nuevas redes de movilidad, siempre el escollo principal y el que surge primero no es posible, ¿no? Porque no hay aparcamiento. Digo, pero a ver, no hay aparcamiento, eso es una percepción, es un dato objetivo, es subjetivo, si es bastante simple, si es que con tener mapeado cuál es la oferta de aparcamiento que tienes a nivel de calle, cuál es la oferta que tienes a nivel de aparcamiento fuera de calzada, bien en aparcamientos públicos, aparcamientos privados, y tú tienes registrado, porque tú tienes el impuesto de vehículos de transmisión mecánica, lo tienes geolocalizado portal por portal. Lo único que tienes que hacer es cruzar los datos por cuadrícula para ver realmente
¿dónde tienes un déficit a nivel estructural en cuanto a la oferta de aparcamiento? Entonces, en principio, algo tan básico como poder cruzar hacer ese balance entre la demanda y la oferta de aparcamiento es luego la que te permite objetivizar decisiones que si no tienden a subjetivizarse y siempre es imposible. Y entonces, en el momento que tú planteas algo en esa clase a la mesa, ese argumento ya queda barrido y ya puedes plantear ese tipo de discusiones desde una manera más racional. Pero bueno, en cuanto a retos, ¿no? O sea, porque bueno, vale, ojalá pudiéramos disponer de toda esa información. Tenemos un problema serio a nivel hablando de administraciones locales, ¿no? Entiendo que en las administraciones provinciales, autonómicas, pasará lo mismo. La elevada interinidad, ¿no? En las plantillas, ¿no? Y una excesiva dependencia de determinados perfiles, el estabilizar al personal y captar nuevos perfiles especializados en analítica de datos, esa retención de talento, y más cuando ha habido ofertas pues muy golosas en el mercado, ¿no? Es que es tremendamente difícil porque tú no puedes competir como administración, tus sueldos están tasados, ¿no? Superar esos hilos administrativos, ¿no? El que no haya pues una gobernanza del dato real a nivel municipal. Esas oficinas del dato, aquí pues todavía tenemos pendiente el constituir esa oficina del dato que ayude a institucionalizar esa gobernanza del dato a nivel de la ciudad. Entonces, Yo yo creo que eso creo, es Juan Carlos, importante. que aquí hemos tenido mucha suerte con la Autoridad de Transporte Metropolitano, que desde hace mucho, mucho tiempo se lo tomaron muy en serio y han sido los impulsores dentro de la administración de todo eso. Y tenemos que estar hiper agradecidos porque no solo tenemos datos, sino tenemos escuela, tenemos conocimiento, ¿sí? Metodológico, que es muy importante. No es Claro. que y además se hace con otro instituto público de investigación, el Instituto Metrópolis, ¿no? Entonces, no es, no es no son unos datos que un año te lo hace una consultora, el otro lo otro, y no hay ninguna conexión entre unos y otros, ¿no? Y a mí eso también es innovación. Sí, no, y por ejemplo, claro, es que yo os envidio, o sea, porque aquí en Euskadi hay, bueno, la ley de las autoridades del transporte es de hace 20 años y la autoridad del transporte para lo que es el territorio histórico de Álava, para la provincia de Álava, está todavía, bueno, está constituida a través de un convenio entre las tres administraciones, pero todavía no está conformada o constituida formalmente como un consorcio ni tiene estructura técnica. Es que eso sería lo ideal, ¿no? O sea, el que a partir de esa estructura y en la coordinación de la Autoridad del Transporte o de la Movilidad de Álava con la Autoridad de Transporte de Euskadi, el ir articulando esa gobernanza a nivel del dato, a nivel de movilidad, que nos hiciera pues mucho más sencillo todo eso, incluso a municipios del tamaño como Vitoria. O sea, que es que somos el municipio más poblado de toda la provincia, pero a enorme diferencia, como para plantearle a municipios más pequeños el que resuelvan este tipo de cuestiones y puedan tomar las decisiones de la manera mejor informada a partir de un uso adecuado de la información que ellos generan y que los diferentes servicios y operadores están generando. Entonces, eso es la clave y, bueno, y enhorabuena, ¿no? O sea, por lo pioneros que habéis sido en Cataluña con este tipo de cuestiones ya desde hace décadas, ¿no? Mira, y además me va muy bien cómo estaba derivando la conversación porque lo estabais llevando casi vosotros solos a la cuestión de gobernanza, ¿no? Pero David, Sí, déjame hacer una pincelada porque creo que la parte más importante, la frase más importante creo que la ha dicho Karma, sobre todo en los datos de demanda, que es, ahora existen diversos tipos de fuentes de datos de demanda y ninguno de ellos es completo. Y aquí está la clave de todo. Desde ATM Barcelona gastamos más presupuesto en demanda que en oferta, ¿vale? O sea, para que veáis que es un punto que os interesa. Y, como he dicho, desde hace muchísimos años trabajamos con el Instituto Metrópoli por lo que se refiere a la encuesta de movilidad en día laborable, ¿de acuerdo? Por una banda puedes estudiar la demanda con las ofertas, pero ahora
tienes otras fuentes de informaciones como las validaciones de transporte público cada vez están más digitalizadas, ¿de acuerdo? Tenemos más información, son más capilares, ya podemos tener validaciones de bus hasta por parada, que es una validación real y es una encuesta. Por lo tanto, tenemos más datos de demanda. Tenemos la telefonía móvil, ¿de acuerdo? Tenemos lo que ha trabajado el ministerio, pero también otros proveedores que nos dan datos de telefonía móvil. Todos tienen algún defecto, ¿eh? Pero al final tenemos este universo de datos y otro cuarto, que es el último que utilizamos, que son datos de planificadores de movilidad, ¿de acuerdo? De uso de planificadores de movilidad que hacen los usuarios. Por lo tanto, ahora tenemos estos 4 fuentes de datos por lo que se refiere a demanda. Por lo tanto, podemos hacer estudios mucho más ajustados de lo que hacíamos años atrás. Y esto últimamente con los datos de telefonía móvil, que cada vez sus problemas de reparto modal hasta los están solucionando cada vez más y haciendo inferencias más ajustadas, pues por lo que se refiere a estudios de demanda, estamos mucho más trabajados y en este nuevo plan director de movilidad que está redactando este año en la Ciudad de Barcelona, daremos un salto exponencial respecto al anterior. Es verdad, Guillem, pero déjame subrayar que todos estos datos o todas estas fuentes de datos son fuentes de datos complementarias, pero la encuesta, ¿sí? Te da todo el abanico, ¿sí? Te da todo, ¿sí? Aunque sea una muestra, ¿eh? Te da todo y además te da otra cosa que son los motivos de viaje. Exacto. Esto es la única fuente de data que te da los motivos. Esto está y los clarísimo. motivos son fundamentales. Exacto. ¿Sí? Porque además un motivo es un desplazamiento, o sea, viene en la definición. Y si quieres entender por qué nos movemos, no solo la cantidad de desplazamientos que hay en una zona determinada, que eso es importante, sino los porqués, ¿no? Exacto. Sí. La encuesta, no hay nada en este momento que pueda sustituir a esa encuesta. Total, pero la gracia realmente está en que la encuesta es una muestra solo y que los otros datos te permiten escalar esta muestra. Por lo tanto, en la complementariedad de estas fuentes de datos, ahí está la gracia real. Pero sí, totalmente de acuerdo que la encuesta, por eso la TM de Barcelona la hace año a año y no la para de hacer, ¿eh? Porque esta parte sí que, por mucho que tengas telefonía móvil o planificadores o validación real, solo las personas te dicen por qué motivo hacen los desplazamientos. Salen de su casa. Exacto. Sí, y no solamente por qué, sino si han cambiado, ¿no? Y cuál ha sido la motivación o el por qué no están usando otro modo. Y eso, el único que lo puede resolver es a través de la encuesta. Y eso es clave, ¿no? De cara a mejorar e intervenir en el sistema, ¿no? Y reconducirlo. Y las complementariedades, ¿no? Porque ¿por qué una persona determinada o por qué un perfil o un colectivo, por ejemplo? Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué colectivos utilizan más el transporte público? ¿Qué colectivos utilizan más? ¿Sí? Y eso solo lo podemos saber a través de la encuesta, porque podemos comparar colectivos. Si os parece, ¿no? Ya habéis ido introduciendo algunos de los temas, pero el otro último bloque ¿no? como de debate que os queríamos proponer es otro elemento que ya ha ido emergiendo y que para nosotros también es clave a la hora de innovar y hay muchas cosas que se pueden hacer y ahí sí que también, como apuntaba Carmen antes, con voluntad política, con habilidad sabiendo sortear los retos se puede hacer, que es toda la cuestión de la gobernanza, ¿no? Y nosotros vemos como 3 grandes ejes de reto dentro de la gobernanza. Algunos han apuntado que es esta articulación entre administraciones o incluso dentro de la misma administración, entre departamentos, ¿no? de una misma administración, ¿no? Antes Juan Carlos hablaba bueno, que quién en el ayuntamiento recoge datos de las distintas unidades y los centraliza y los ordena y está detrás, ¿no? Eso ya supone a veces un reto en la misma administración y a veces mucho más entre distintos ayuntamientos o distintas escalas territoriales o los consorcios. O sea, hay como todo un reto de coordinación y gobernanza administrativa, ¿no? La ATM también es un consorcio entre administraciones, etcétera. Luego hay otro que habéis apuntado, que es el de la participación ciudadana, porque al final esto va de transformar los modelos de movilidad, de transformar cómo se está moviendo la gente, ¿no? Afecta directamente a la gente y entonces la participación ciudadana es otro elemento clave que puede ayudar a algunas transformaciones o dinamitar otras transformaciones, ¿no? Todos conocemos proyectos, ¿no? De que se pone en marcha un proyecto que técnicamente hemos visto, está muy bien, es muy lógico, pero la ciudadanía no lo entiende, no lo ve y a los 3 días salta aquello por los aires, ¿no? Y esto lo hemos visto también en algunas situaciones.
Y luego habría incluso un tercero que a vosotros nos ha salido, pero por poneros lo más difícil también vamos a sacar ahora, que es el papel que tienen a veces ciertos agentes, ¿no? Porque hay conflictos de intereses y hay ciertos agentes económicos que tienen peso, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno quiere reorganizar el mapa de transporte, pues bueno, tiene unos operadores de transporte que tienen su tal, o cuando uno quiere regular taxis o VTCs en una ciudad, pues tiene agentes económicos con intereses contradictorios y entonces con capacidad de incidencia. Entonces hay como tres niveles aquí o tres aristas, ¿no? En esta gobernanza de eso, de cómo hacemos entre administraciones, cómo hacemos con la ciudadanía y cómo hacemos con los agentes con intereses económicos y peso y capacidad de incidencia. Que yo os tiro aquí la bomba y no sé quién quiere atreverse a romper el hielo de esto. A ver, yo creo que lo primero, igual de cara a, ¿no? A caminar como en pie, ¿no? Eh, de cara a innovar en la gobernanza de los procesos de transformación de la movilidad, pues yo creo que lo importante es primero tener un liderazgo político y técnico valiente, ¿no? Cuáles, bueno, y eso hay que construirlo siempre apoyándote en el respaldo o la legitimidad que te puede dar pues un pacto ciudadano como el que se abordó aquí, ¿no? Porque de alguna manera luego para empezar a recorrer el camino en la implantación de determinadas innovaciones, son transformaciones muchas impopulares o que a priori pues pueden generar ciertas dudas, ¿no? Y que hacen que a la mínima que te descuides todo salte por los aires. Yo creo que es importante, ¿no? El tener primero esa legitimidad que te puede dar un proceso de aprendizaje compartido, que pueda dar a ese pacto y que luego haya un liderazgo político que lo haga suyo y que pues vamos a avanzar, ¿no? Pero lógicamente esa gobernanza no se puede quedar ahí. O sea, es un elemento sumamente complejo, como ya decía Carmen antes, que requiere pues, nuevos marcos de colaboración, ¿no? Y algunos ya habéis hablado ahí, pues, la participación ciudadana, la gestión de intereses económicos y actores clave, la coordinación entre departamentos, ¿no? Ese enfoque de trabajo interdepartamental, ¿no? Desde la concreción inicial del mismo plan y lo que es más importante, durante su desarrollo. O sea, el elaborar un plan de movilidad que va a guiar la estrategia de movilidad y espacio público de la ciudad durante 5, 10, 15, 20 años. No se puede quedar en que simplemente hayas recabado la opinión o el concurso de los distintos departamentos a la hora de elaborar y hablar con la consultora de turno que elabora el plan, ¿no? Sino lo importante es tratar de romper esas estructuras estancas mediante equipos transversales que colaboren, ¿no? El institucionalizar mesas técnicas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, pues resultó muy exitoso en ese plan el constituir un grupo interdepartamental, ¿no? de movilidad sostenible que se reunía pues semanal, quincenalmente, pues para ir abordando de qué manera pues ir construyendo pues esos nuevos escenarios y esas nuevas medidas y diseñar los pasos a ir dando de la manera más transversal posible y tratando de no dejar a nadie atrás, o sea, y tratando de, pues cuando surgían los momentos pues de conflicto, ¿no? De distintos puntos de vista, el tratar, pues, entre todos, el resolver esas discrepancias, teniendo siempre la visión puesta en el modelo, ¿no? De espacio público y de movilidad sostenible que aparecía ahí en el pacto, ¿no? La participación ciudadana, esa estructura participativa es pieza esencial del proceso, ¿no? Eso desde luego. Y para incorporar también esa visión de los agentes económicos, ¿no? Y otros actores clave, pues yo creo que la única vía es a través de la constitución de foros específicos de concertación. O sea, ahí no estoy descubriendo nada nuevo, o sea, realmente, pero es que es la única manera, pero tenerlos desde el principio a lo largo de todo el recorrido, igual que a los técnicos y a los políticos, también tener esas mesas políticas en las que no únicamente esté el equipo de gobierno, porque es que luego además es la única garantía que puedes tener de darle continuidad de cara a siguientes mandatos, pero luego también de cara a ir facilitando la aprobación de determinadas ordenanzas que son las que te van a permitir el aterrizar y el desarrollar alguna de las transformaciones. Es que
tienes que tener esa visión totalmente transversal de los diferentes elementos que componen la gobernanza de un elemento tan complejo como es el de la movilidad y como decía antes, que requiere pues todos esos nuevos marcos de colaboración. No puedes dejar ninguno atrás. Luego volveremos, no sé, Karma o Guillem, ¿quién quiere seguir? Sí, sí, sí. Bueno, yo Eh, pondría también sobre la mesa, porque es especialmente importante en temas de movilidad, que es la gobernanza territorial. Porque la movilidad tiene siempre, y- bueno, es el vector territorial, ¿no? No, y cuando digo territorio me refiero que muchas veces em, los municipios por sí solos no nos dan la realidad cotidiana de la población, porque además la movilidad es la actividad cotidiana, es la cotidianidad de la población. Y esa cotidianidad no se da en unidades administrativas concretas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los fenómenos metropolitanos. Y muchas veces, ¿no? Queremos hacer políticas públicas en territorios que no son adecuados porque muchas veces son mucho más pequeños que el fenómeno real. ¿Sí? Entonces, esa concertación territorial, ¿qué territorio tengo que ubicar mis políticas de transporte o mis políticas de movilidad sostenible? Porque si no acierto en esta respuesta, no voy a acertar en las políticas públicas. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero a mí me parece esto fundamental, porque una de los elementos que yo creo que aún estamos un poco retrasados en políticas públicas es en entender que la movilidad es un factor de la ciudad, es la ciudad, ¿sí? Y es el espacio público, lo decía Juan Carlos antes, ¿no? Pero también es, ¿no? Muchas otras cosas. Y entonces, articular la ciudad y la movilidad en la ciudad es imprescindible. Y venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Hemos dado pasos en ese sentido. Antes estaba completamente separado. ¿Sí? En las administraciones locales había los ingenieros que se dedicaban a los transportes y los arquitectos a la ciudad, como si no fuera todo parte de una misma realidad. A mí, ese nivel de gobernanza territorial, ¿qué escalas urbanas tenemos que implicar para hacer buenas políticas públicas de movilidad sostenible? Me parece fundamental, más allá de la ciudadanía y de los agentes que tú has apuntado, David, y que también decía Juan Carlos, pero quería subrayar ese dato territorial. Perfecto. Y yo para añadir a lo que ha dicho Juan Carlos y Karma, me parece muy idóneo lo que has comentado, Karma, de territorial, y yo aún añadiría que no solo la ciudad, sino también los territorios dispersos, porque al final son los que acaban siendo más olvidados. Y esto liga muy bien con lo que hemos hablado, con lo que he dicho en la primera intervención y que ahora has vuelto a sacar, David, que es la participación. Cuando queremos innovar en movilidad, tenemos que hacer participar no solo a las ciudades, sino también a los territorios dispersos. Al final, son realidades muy distintas y esto bueno, lo puedo decir porque justamente en este mes de mayo en la ATM Barcelona estamos haciendo una gira por todo el territorio justamente para poder coger sensibilidades que pensándolas solo desde la ciudad de Barcelona o de las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona, puedes estar planificando o gestionando la movilidad dejándote solo haciendo acciones para las ciudades siempre. Y al final tienes que tener en cuenta todas las escalas territoriales. ¿De acuerdo? No tan solo todos los actores, sino también todas las escalas territoriales y hacerlos participar. Pues en principio, aquí tendríamos el bloque. Han ido haciendo algunas cuestiones en el chat. Si os parece, planteo una. Alguien que pedía los links a las encuestas vasca y de la región metropolitana, ya, vamos, bueno, de la provincia de Barcelona ya se los he pasado. Hay alguien que habla de la cuestión del género. ¿No? Habla de la cuestión del género. ¿Cómo cruzamos el vector género con la innovación? Abro turno, no sé, Karma, si quieres. Es que me parece,
una pregunta interesante, pero demasiado amplia para tener una respuesta concreta, ¿no? Porque innovación y género es un mundo. He leído aquí en el chat, ¿no?, que hacía referencia a las mujeres, al colectivo de mujeres de más de 65 años, que es el colectivo que menos sale de casa. Y ese dato es un dato muy interesante, porque fijaros, en las encuestas de movilidad detectamos un fenómeno que no es objetivo de la propia encuesta, ¿no? Porque se llama por teléfono, se pregunta si quiere responder a la encuesta. Cuando consigues que te digan que sí, que esto no es fácil, ¿no? Tú tienes que preguntar si el día anterior salió de casa, porque esto hace referencia a la encuesta, ¿no? Un día estándar que para cada persona que responda a la encuesta es el día anterior. El día anterior laborable. Y cuando te planteas esta pregunta, te pueden responder que el día anterior no salieron de casa, ¿sí? Con lo cual solo te queda decirle muchas gracias y colgar el teléfono, ¿no? Pero ese dato que parecía un dato que no tenía ninguna importancia en una encuesta de movilidad, es un dato importante porque es un proxy de desigualdad social. Porque salir de casa significa estar conectado con la sociedad, significa estar trabajando, significa tener amigos, significa tener familia que tienes que ir a visitar, significa tener intereses varios, ¿no? Y no salir de casa significa, o puede significar, un proxy de exclusión social. Y efectivamente, como tenemos los perfiles de las personas que no salen de casa, son las mujeres de más de 65 años los que tienen porcentajes más altos en ese sentido. Por lo tanto, ya la encuesta por sí misma, los datos que tendríamos que desechar, nos dan esa posibilidad de estudio. Porque la desigualdad no solo es de renta, también es de conexiones sociales. Y esas conexiones sociales son desplazamientos, ¿no? Y primero, lo más importante en ese sentido es que tenemos algunos datos, ¿no? El 14% de las mujeres mayores de 70 años no salen de casa. Y a partir de ahí se puede trabajar, ¿no?, ese colectivo. Porque como mínimo lo tenemos identificado. Y además, como la encuesta pregunta ¿por qué no sales?, incluso podemos ir un poco más allá. Perfecto. Y sí, yo apuntaría, ¿no? Porque de hecho no hace tanto las encuestas no se agregaban por sexo o por género. Entonces tú no podías saber si había alguna diferencia en los patrones de movilidad, ¿no?, de hombres y mujeres. Y de hecho hay fuentes, ¿no?, de datos que no te permiten obtener no te permiten verlo, ¿no? O sea, la foto no aparece. Y si no lo ves, pues es difícil planificar políticas teniéndolo en cuenta, ¿no? Pero, David, yo antes he dicho que las encuestas tendrían que estar bien hechas. Y si no te permite diferenciar colectivos sociodemográficos, no está bien hecha. Porque nosotros necesitamos patrones de movilidad. Y esos patrones están ubicados según las distintas características que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Pues otro elemento. Gracias a eso nos dimos cuenta, ya hace muchos años, que el colectivo que utilizábamos más el transporte público en las ciudades eran las mujeres. Y es un fenómeno internacional, ¿sí? En todas las partes donde hay encuestas y se permite distinguir estos datos, nos da esta información. Y eso es muy interesante. Absolutamente, y permite actuar, ¿no? Que de hecho, Guillem, no sé si antes que hablabas de los tiquetajes en autobús, no sé si permiten obtener género o no. Permiten, pero sí tiene que ir en cuidado a la hora de tratar esos datos, porque ya tienes que ligarlo con la persona en sí. O sea, son datos que no puedes poner en abierto. Esto solo lo estudias si te llega alguna reclamación específica, entonces por ley de protección de datos lo puedes llegar a estudiar, pero aquí ya cuando llega la LGPD y aquí hay cosas un poco sensibles. Y está bien que esté cortado esta información, ¿no, Guillem? En este caso, porque, Sí. claro, porque si no los datos serían... Exacto, total. Esto también quiere decir que los datos de demanda tampoco pueden ser tan transparentes como los de oferta. Tienes que saber dónde poner el límite a la hora de abrirlos, aunque la voluntad siempre sea ser lo máximo transparente posible.
Vale. Y, Entonces, sí, ¿sigues? adelante, Guillem, di. No, referente a la pregunta que he visto aquí también que comentaba un usuario que, bueno, que el transporte público son Zenobús, son medios feminizados y en la bicicleta es verdad que la cogen más hombres que mujeres. También decir que en la micromovilidad aún es más la brecha, aún se usan más, la usan más hombres que mujeres y hay una encuesta que creo que no está pública, pero que ha hecho una consultora pequeña últimamente y que me ha interesado bastante, que era respecto al taxi también. Respecto al taxi, que también había mucha cuota de mujeres que, que buscaban como taxis conducidos por mujeres para dar seguridad y cogerlos. Hostia, es una encuesta que nos comentaron, que nos querían llegar últimamente y que me pareció interesante porque es un tema que casi nunca sale el del taxi y diferenciado por género y me interesó mucho. De hecho, hay una solución, pasa que no quiero hacer publicidad en un acto de estos, una formación de estas, pero de una certificación de conductoras para los taxis, que es una iniciativa que está empezando una empresa pequeña, que ya veremos cómo avanza, pero que es interesante a nivel de reparto de cuota modal de mujeres dentro del sector del taxi. Y no nos tenemos que olvidar que también somos las mujeres las que caminamos más en la ciudad. ¿Sí? Exacto. Eso es muy importante porque caminar la ciudad, como sabéis, es conocerla en lo micro. ¿Sí? Y la diferencia de cuota de caminar entre unos y otras es bastante importante. Son datos que apuntan a esas diferencias de género a la hora de utilizar la ciudad y de desplazarnos. Mm. Yo Que nos solo ha eso, permitido vaya. hacer mucho análisis, perdón, David. No, no, totalmente. Yo eso, ¿no? Me parece que lo interesante de toda esta parte es que si no te pones unas gafas que te dejan ver, ¿no? Que hacen ahora hemos hablado de género, pero podríamos hablar también de franjas de edad, ¿no? Los más jóvenes, los más mayores, podríamos hablar de franjas de renta, los que tienen más renta, ¿no? O sea, ahí también hay como toda una serie de innovaciones Variables sociales que enormes. podemos utilizar. No sé, Juan Carlos, en Vitoria, ¿no? En términos así como aplicados dentro de este sector, ¿no? De irse a fijar en movilidad de mujeres o de niños o de gente mayor, ¿habéis tenido alguna experiencia o alguna cuestión que puedas compartir así? No, bueno, es un tema al que le prestamos atención y de hecho, bueno, pues lógicamente, bueno, como tratamos de hacer bien las encuestas, pues tratamos de que reflejen la cuestión de género, ¿no? También. Entonces, lógicamente, pues, bueno, es un tema que ya lo evidencias cuando vas en el transporte público, ¿no? De que está muy feminizado, pero bueno, es un tema que seguimos de cerca también de cara a evaluar el éxito de nuestras políticas de promoción de la bicicleta, ¿no? El ver en la medida en que puedas ir avanzando en un equilibrio de géneros en la participación de los desplazamientos de bicicleta, creo que es un buen indicador también desde el punto de vista, porque es la realidad. Yo creo que las mujeres son mucho más sensatas que nosotros y si ven que es un modo seguro, que la infraestructura está bien preparada y que realmente les resulta práctico también para resolver su movilidad cotidiana, pues es un perfecto indicador también en cuanto a la calidad y al acierto en las políticas que estés desarrollando. Entonces, bueno, sí que seguimos, igual el caso de Vitoria, ahora no recuerdo especialmente, pero por ejemplo en el modo caminar, pues ahí no había una diferencia tan sustancial a nivel de género como sí que lo hay desgraciadamente todavía en el transporte público, ¿no? Y nuevamente, pues el equilibrio a nivel de género en el uso del transporte público, bueno, tradicionalmente se ha utilizado como un indicador para evaluar, pues, la calidad, la fiabilidad del servicio y el éxito de las políticas de promoción del transporte público, aunque hay una componente cultural que muchas veces pues hace que no sea simplemente porque sea la solución más racional y la más práctica la que motiva también a que, porque bueno, realmente pues el coche lo tenemos culturalmente tan interiorizado y desgraciadamente pues muchas veces pues al final el coche familiar pues lo termina utilizando el hombre, aunque no sea posiblemente igual en muchos de los casos quien más lo necesitaría, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues es un tema al que le prestamos atención y desde luego, pues, como dice Carmen, o sea, a no ser que lo hagas a través de encuestas, pues a través del resto de las fuentes de datos ahora, pues que cada vez empieza a ser más accesible, pues esa información se pierde, ¿no? Y como bien decía antes también Carmen, pues es que sin esa información estás gestionando y estás planificando a ciegas, ¿no? Y ir a ciegas, pues normalmente no es la mejor manera de garantizar el éxito. Muchísimas gracias. Yo la verdad pues lo he pasado muy bien. Hay algunas otras cuestiones en el chat, pero bueno, ya entrar en detalles muy particulares. De todas maneras, vamos haciendo, ¿no?, webinars periódicamente. O sea, si hay gente que le interesan los temas de los patinetes, UMP, hay distintas inquietudes. Nosotros en la escuela intentamos ir haciendo con una cierta periodicidad debates, así que estabais todos invitados a participar en los siguientes e intentaremos también programar. Sí que me gustaría, un poco como para cierre de despedida, dejar el minuto de oro, ¿no?, a los ponentes para que puedan hacer una última intervención de cierre, ¿no?, respecto a esta idea de qué entendemos por innovar o de qué innovación o cómo les gustaría que innovásemos en los próximos años o, bueno, o lo que queráis decir un poco como intervención de cierre de vuestra participación. Yo me lo he pasado muy bien. No sé si queremos empezar, por ejemplo, con Carmen. ¿Quieres? Bueno, yo creo que un ejemplo de innovación sois vosotros, ¿no? La propia escuela, como ejemplo de innovación, porque, ¿no?, una escuela de movilidad sostenible con ese título hace tan solo 15 años hubiese sido imposible, ¿sí? Ah, y eso demuestra que estamos en este espacio, en este tema, estamos avanzando muchísimo, todos juntos, ¿eh? Algunos más, algunos menos, pero yo creo que podemos estar muy satisfechos de lo que hemos hecho en los últimos 15 y 20 años, ¿no? Porque ahora hay cosas que son indiscutibles. Por ejemplo, la movilidad sostenible y, por ejemplo, la escuela de movilidad sostenible. Ese concepto que parece, ¿no?, tan normal, habitual, no lo era tanto, no hace tanto, ¿sí? Por tanto, yo os quería dar las gracias por ayudarnos a innovar. Bueno, pero y eso, y recogiendo, muy honrado, pero claro, no sería posible sin gente como vosotros tres. Si nosotros no hubiésemos leído Ciudad y Transporte, el binomio imperfecto, si no hubiésemos ido a Vitoria a ver cómo hacían ciertas cosas, si no hubiésemos estado con la TM, claro, tampoco estaríamos aquí, ¿no? O sea que es esto que apuntáis ahí al principio de recoger de lo que hay e intentar darle una vueltecita, ¿no? Pues no sé, Guillem, ojo, si quieres decir alguna última Sí, no, intervención. para acabar también, muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. Al final la formación es imprescindible a la hora de innovar y la palabra que he repetido más, pero aquí hay que formarse, hay que tener buenas ideas y sobre todo se tiene que escuchar. La palabra que he repetido más es participación y sobre todo tener en cuenta los tres elementos que he dicho. La participación sectorial, la participación de la ciudadanía y la participación territorial en todos los ámbitos urbanísticos, tanto los densos como ya los más capilares y descentralizados. Pues ojalá que vayamos avanzando, ¿no?, en esta visión y esta capacidad, ¿no?, de poder ir escuchando de todas estas diversidades. Juan Carlos, ¿qué nos quieres decir para despedir? Bueno, pues me uno a las felicitaciones de Carmen y de Guillem por el trabajo que hacéis desde la escuela y bueno, pues volver a recordar, ¿no?, que esto de innovar es un proceso integral que combina todo tipo de elementos, cambios técnicos, organizativos y sociales y que este trabajo en red, ¿no?, es clave, ¿no?, para seguir innovando. Y bueno, viendo aquí comentarios en el chat, a Jordi Sala, que sí, que tenga fe. Bici sí que saca coches, lo que pasa, hay que trabajar, o sea, hay que innovar también desde la transformación del espacio público y desde el punto también de los incentivos y de los elementos de restricción, ¿no?, para hacer que la bicicleta, en el momento en el que la bicicleta sea el modo más cómodo, más fiable y más funcional, la gente utilizará la bicicleta, como pasa en otras ciudades, como pasa en Copenhague. Copenhague se usa la bicicleta tanto y la motivación que tiene no son motivaciones desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico Ideológico. tampoco, es porque realmente es lo más práctico. Y si tú haces que la ciudad esté diseñada para la bicicleta y que sea la solución más práctica, siempre pues complementariamente con lo que es caminar, o sea, soy fan de caminar
tenemos que construir ciudades caminables, el transporte público es troncal, pero la bicicleta es un aliado perfecto, pero tenemos que ponérselo fácil, tenemos que diseñar la ciudad. O sea, el decir vamos a usar la bicicleta, de luego eso no va a sacar coches. Pero bueno, Jordi, ten fe. Bueno, y gracias por todo. Pues muchísimas gracias a todos, un absoluto placer y nos vemos pronto en el siguiente webinar que organicemos. Un placer contar con vosotros.